Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos y ahora con el tema Capernaum general, pero ahora con la sesión 8. Y en este particular capítulo vamos a ver entonces el Shabbat o el sábado. Y leemos entonces en Mateo 12, 9 a 14. Y partiendo de allí vino a la sinagoga de ellos. O sea, todo lo que vamos a mirar ahora al comienzo es dentro de la sinagoga de Capernaum. Y aquí había uno que tenía una mano seca. Sería medio raro que una persona así con esta discapacidad, podríamos decir, entrase en la sinagoga, porque en general ellos consideraban que esa persona estaba inmunda o algún castigo de Dios le había caído, por eso estaba en esa condición. Y le preguntan, ¿es lícito curar en sábado? En realidad, como dice claramente ahí Mateo, es para acusarle. O sea, le tiran la pregunta capciosa, saben que Jesús hace ese tipo de cosas, y bueno, el pobre hombre está ahí, realmente una vergüenza, digamos, en ese sentido. Y estos grandes personajes entonces las quieren hacer caer a Jesús en una trampa. Y entonces Jesús, en vez de decirles si es lícito o no, no dice sí ni no, le dice lo siguiente: ¿qué hombre habría de vosotros? A ver, ustedes, dice, tienen una oveja. Si cae esta en la fosa en sábado, no le eche mano y la va a levantar. Y sí, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Así que lícito es en los sábados hacer bien. Curiosamente, el otro día, hago un pequeño paréntesis aquí, el primer ministro de Israel se fue a hablar con Putin. El único día que tenía libre Putin era un sábado, Shabbat. Y este es un judío profesante, digamos, este primer ministro. Y él quebró en ese sentido porque le interesaba más la paz. Y este es el concepto que Jesús está diciendo. ¿Quién de ustedes, para salvar una situación, se imaginan las miles de vidas que se están perdiendo? Él vio como necesario, este judío practicante, justamente ir, quebrar en ese sentido ese Shabbat, ir. Esto es un poco lo que Jesús le está planteando a ellos. Y entonces dice al hombre, extiende tu mano, ¿sí? Él la extendió como pudo y fue restituida sana como la otra. Interesante aquí la comparación de como la otra, ¿no? O sea, las dos manos levantadas hacia el Señor. Bueno, ni nos podemos imaginar la alegría de este Señor, pero, por supuesto, salidos los fariseos, consultaron contra él para destruirla. Ahí en la imagen vemos al hombre tocándose la mano porque no puede creer que esté restituida. Y Jesús está observando, está muy bien este dibujo, aquellos fariseos hipócritas, ¿no? Jesús varias veces le va a decir que son hipócritas, son falsos, que consultan contra él para destruirle. ¿Por qué? Porque estaba quebrando el Shabbat, ¿no? Qué cosa espantosa cuando las formalidades se sobreponen a la gestión de Dios. A ver, ni nos podíamos imaginar la tristeza de Jesús, el mismo Hijo de Dios, al ver esta mal uso, podemos decir, o una situación totalmente obtusa de parte de estas personas. ¿Cuántas veces somos leguleyos también nosotros, no? No evitemos el tema, y nosotros también debemos tener esta actitud de compasión que tuvo Jesús. Pero miremos un poco de dónde viene el Shabbat. Es muy anterior a la ley de Moisés. Esto es importante dar a entender. Está en el cronómetro de la creación. ¿Se acuerdan que Jesús dice el Shabbat hizo para el hombre, no el Shabbat fue hizo para el hombre, no el hombre para el Shabbat? O sea, ¿y de dónde eso? Porque está en el mismo origen de la creación. Es la conclusión de 6 días de creación. El séptimo día, dice la palabra de Dios, descansó. Y aquí tenemos los 6 días que podríamos decir de crear cosas. Y claro, en el séptimo, y aquí está la frase, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho, creado. Interesante, ¿no? Este concepto de que Dios
descansa en el séptimo día. Medio como no te cabe, porque vos decís, un Dios así, ¿para qué necesita descansar? Pero nos induce a nosotros a entender que hay un tiempo para trabajar y un tiempo para descansar, diría otro sabio también. Pero, y entonces al séptimo día. Y esto genera entonces una cosa de continuidad, porque, y aquí quiero aclarar, ¿de dónde sale la semana de 7 días? ¿Por qué tenemos una semana de 7 días? El ciclo de 7 días o semanas no está determinado por ningún indicador físico, porque el día y la noche es porque la Tierra gira, sabemos eso, y bueno, el Sol, y tenemos día, tenemos noche, día y noche, o el día, está regulada, ¿por qué? Porque la Tierra gira, y eso no se puede modificar para nada. Los meses se determinan por la luna, hay meses lunares, ¿sí? Y por otra parte, el año está determinado por la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Y es curioso porque el año solar y el año lunar no coinciden. El mes lunar tiene 28 días y entonces no coincide con el de 30, que promedio, que nos determina el girar alrededor del Sol. Así que ahí hay una compensación que fueron haciendo a través de la historia la humanidad. Pero lo claro es que el día y la noche es porque la Tierra gira. La luna es el mes, es por la luna, y el año determinado por el sol. Así que, ¿por qué se tiene la semana? Que son 7 días. Y entonces la Biblia lo explica en términos de creación de Dios. Por eso lo que miramos al principio, 6 días trabajó, el séptimo, y él consagra ese día como especial. Los primeros en regirse un poco por este sistema, es justamente el pueblo de Israel cuando están en el desierto. Ellos salen de Egipto y ya entran en su peregrinar, pero también en la conformación de lo que serían las 12 tribus, la ley, el tabernáculo, por ejemplo, y todo ese camino que ellos van a ir haciendo hasta la conquista de la tierra prometida. Y cambia los tiempos para Israel. Recuerden que la semana en Egipto tenía 10 días. Así que ellos estaban acostumbrados a dividirse el mes en 3 pedazos, 10 días cada semana. Esa era la lógica, digamos así. Pero Dios enseña a su pueblo a través de la provisión del maná, que es la comida, ¿verdad? La provisión de Dios es también una lección para ellos. Es cíclica. 5 días va a haber un descenso normal del maná. El sexto día doble y el séptimo día nada. Entonces Dios le había dicho que el sexto día va a venir doble para que guarden para el día siguiente. Así, ese día, el séptimo día, no había necesidad de ir a juntar esto. De esta manera, entonces, Dios le cambia el sistema. Como ven ahí, Egipto tuvo 10 días. Ellos venían con eso. Nacieron en ese sistema, muchos de ellos. ¿Cómo le cambia a Dios? A través de la comida. Y a esta cosa cíclica de provisión que Dios hace con el maná que dura los 40 años que ellos van a estar en el desierto. Una cosa interesante es que los gobiernos ateos, como sabían que esto era un tema, vamos a decir, religioso, querían terminar con él, establecer nuevamente la semana de 10 días. La Unión Soviética lo empezó así y hubo un fracaso. O sea, hoy Putin no puede guiarse por la semana de 10 días, sino tiene que hacerla por la semana de 7 días, no le queda otra. Entonces, hay cosas que el hombre no puede modificar. O sea, el hecho de que tenemos un almanaque en nuestra casa, en nuestro laptop, en lo que sea, tiene 7 días. ¿Por qué? Porque Dios creó el mundo, todo creó en 7 días. Eso lo dice claramente la Biblia varias veces. Así que el hombre quiere cambiar eso. Yo desafío al hombre a cambiarse. No lo van a poder cambiar, porque es una cosa que Dios ha establecido y es parte de la Constitución. En cualquier continente tenemos entonces esta estructura de los 7 días. El hombre no la puede modificar,
Pero solo el día de resurrección de Jesús cambió todo. No le cambió el nombre, pero nosotros decimos el primer día de la semana, que en realidad sería como antes sería un lunes, aunque nosotros le llamamos domingo hoy, y después sigue el resto. El sábado sigue, el Shabbat sigue nombrándose sábado, pero la resurrección del Señor Jesucristo es lo que le dio otra estructura a todo esto. Por eso nosotros tenemos entonces, como se decía antes, el día del Señor, ¿no? Había que ir a la iglesia el día del Señor, había que tener ropa limpia para el día del Señor. Y entonces se estrenaba la ropa el día del Señor, el domingo. Qué hermoso que tenemos esta interrupción, podríamos decir, de nuestras labores, y nos limpia la cabeza un poco también salir de todo eso y realmente celebrar esta cosa tan hermosa que es la resurrección del Señor Jesucristo. Es lo único que cambió, por así decirlo, la importancia de un día. Sobre el Shabbat, ahora viene el domingo, el primer día de la semana, porque allí Jesús resucitó. Que Dios nos ayude entonces a mantenernos fieles a los principios de la palabra de Dios y no encerrarnos como los escribas, fariseos y todo lo demás en estructuras y dogmas que no ayudan absolutamente en nada. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.